Bueno, entonces le decía, las corrientes entonces se dividen en estas dos, y después vienen las propuestas de síntesis. Autores que dentro de la modernidad o de la posmodernidad, según la época, fueron surgiendo, sobre todo en Europa, más que nada. Francia fue siempre la cuna de la sociología, también Alemania, Inglaterra, y países latinoamericanos, y algunos de menor importancia en el resto del mundo. Entonces, se hicieron las propuestas de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que muchos sociólogos iban tomando los aspectos que consideraban importantes de cada uno de estos clásicos, ¿verdad?, que respondían a estas teorías. Bueno, seguimos. Después tenemos acá algunas ramas de la sociología. Obviamente que la sociología se vincula con muchas áreas del conocimiento, pero también puse algunas, las que considero más importantes que se puedan vincular con la genealogía. Por ejemplo, la población. Existen sociologías de muchas cosas, muchísimas. Por ejemplo, sociología de la población. Evidentemente esto va casi de la mano con la demografía, es casi demografía. Algunos autores dicen que es demografía, otros dicen que no, que es diferente. Bueno, estudiar las poblaciones. O sea, estudiar las poblaciones implica, por ejemplo, un ejemplo clásico es un censo de población. En un censo de población nosotros no hacemos genealogía, pero sí pedimos una cantidad de datos al entrevistado, que es el ser humano, la persona. Entonces ahí podemos establecer la cantidad de relacionamientos, de criterios y hacer estudios estadísticos, ¿verdad? Después eso va de la mano de la sociología de las migraciones, es una parte de la demografía, vamos a decir así. Bueno, también los movimientos migratorios son muy importantes, eso también se vincula con la sociología. Y nosotros estudiamos las migraciones. Cuando hacemos genealogía, evidentemente no nos quedamos en nuestro país, generalmente tenemos que salir del país cuando vamos hacia atrás, buscando nuestros ancestros. Bueno, y ahí tocamos el tema de las migraciones. También en los censos o en encuestas que hagan los institutos de estadística, se obtienen datos y se puede formular una cantidad se pueden obtener informaciones en base a esos datos estadísticos. Acá hay muchísimo para hablar también. Después de la familia, bueno, y acá lo voy a dejar para hablar después, simplemente lo nombro. Sociología de la familia es casi íntima amiga de la genealogía. No podemos dejar, cuando hacemos... Ya ven la cantidad de áreas de conocimiento comunes, ¿tá? Con la medicina ya se habló hoy en la charla, la lingüística, la historia la dejamos para después. La antropología, o sea, el estudio de todas las culturas es importantísimo, porque en todos los estudios que yo hago sociales, casi siempre está la cultura presente. No podemos dejar de lado el aspecto cultural. La psicología, obviamente, también, porque estuvimos hablando hoy del sentido común, o sea, que la sociología y la genealogía, está muy vinculada a la psicología. Porque si bien hablamos de la sociedad, hablamos del hombre en sociedad, y el hombre es un ser psicológico. Entonces, justamente cuando está con otra persona, cuando hay una acción, cuando hay una comunicación, allí vemos en su accionar, en su comportamiento, todas sus características personales. Bueno, y con el derecho también ya se estuvo conversando hoy, no vamos a entrar en mucho detalle de ello. Pero yo quedé pendiente con dos temas, la familia y la historia, ¿no? Ahí la historia, yo dije la familia. A ver qué viene ahora. Bueno, los documentos. Bueno, acá un breve recorrido por los documentos. Los documentos que se usan en genealogía, obviamente que son sumamente importantes a los efectos de estudios sociológicos. Por ejemplo, los archivos parroquiales. Si bien no poseen demasiada información, mucho nos ayuda a la hora de investigar, ¿tá? Pero si vamos al siguiente paso, por ejemplo, los archivos del registro civil, con los datos de los archivos del registro civil se pueden hacer cantidad de estudios sociológicos y genealógicos, por supuesto, o por ejemplo una caracterización de la población en estudio. Eso, por ejemplo, se estudia, no en los archivos parroquiales, pero sí en una materia, cuando yo cursé demografía en la facultad, continuamente estábamos estudiando, cuando estudiamos la población, los distintos tipos de población, con los datos del registro civil, porque es de donde se pueden sacar más datos. En otros casos también, hay otros documentos que también, pero bueno. Los datos de la prensa escrita. Hoy cuando alguien estuvo, creo que fue Pablo el que habló de los avisos fúnebres, me quedé helada cuando encontré avisos fúnebres haciendo mi investigación genealógica, porque yo estoy haciendo la investigación de mi árbol genealógico,
que hace años que lo vengo haciendo, y nunca pensé que un aviso fúnebre podría ser tan importante. Y a veces, y a mí tal vez sea por la formación que tengo, cuando voy al diario voy derechito a los avisos fúnebres, porque no es que me guste, a veces me he llevado cada chasco muy feo, ¿no? Obviamente, pero me gusta ver los relacionamientos, me gusta ver, o sea, es mi vocación estudiar la parte genealógica y social. Entonces, por ejemplo, mi hermana me dice, ¿qué haces mirando tanto aviso fúnebre? Y le digo, porque me gusta ver, observar, me leo los parentescos, no me leo, hay cosas de los avisos que me interesan. Pero, volviendo al ejemplo mío, cuando descubrí en un aviso fúnebre de un ancestro mío, me permitió conocer a una parte de la familia lejana que yo no conocía y descubrí una cantidad de cosas que no se pueden imaginar. Porque apareció en el aviso una persona que fue la punta de la madeja de una cantidad de acontecimientos y de informaciones que pude conseguir. Entonces, parece mentira que, porque ahí generalmente en el aviso fúnebre se pone la realidad. Generalmente se pone lo que es, por lo menos antiguamente. Estaba hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, ¿no? Bueno, después, importantísimo, bueno, después hay otros datos de prensa que ya todos conocemos. La fotografía. La fotografía es fundamental. También con fotografía, la fotografía, como dicen algunos genealogistas, algunos sociólogos también, es un balcón para leer lo social. O sea, mediante una fotografía, el que lo sepa analizar bien, hay que saberlo, ¿no? Yo creo que hay que estudiar para poder hacer eso. Ya estoy llegando a mi tiempo, me voy a apurar. Con la fotografía se puede hacer muchísimo y se descubren también cantidad de cosas. Le digo un ejemplo que me pasó la semana pasada. Yo tengo una foto de mi mamá, digamos, que no puedo descifrar dónde es esa foto. Es una ventana de la escuela que ella fue, vamos a decir, por ejemplo. Y el otro día descubrí otra foto en la casa de una persona que me proporcionó una foto que tiene la misma ventana. Ahora estoy con el problema de dilucidar el tema de la ventana. Tengo flor de problema con esa ventana, pero esa ventana me va a permitir descubrir una cantidad de cosas, ¿tá? Y es una fotografía, la famosa ventana. Bueno, pero la fotografía es mucho más que eso, ¿no? Los grupos, las personas, los gestos, el color, el ambiente. Hay todo un estudio para hacer a través de la fotografía. Muchos estudios se pueden hacer a través de la fotografía. Bueno, después objetos varios, objetos de las personas, postales, cartas, también entrevistas, anécdotas. Bueno, y voy a pasar rapidito a lo más importante, porque al fin y al cabo todo esto es... A ver acá, un ejemplo de investigación y análisis. Bueno, un poquitito ya lo dijimos eso, voy rapidito. Un ejemplo de investigación y análisis en genealogía y en sociología de la familia, hoy habíamos dicho. Claro, la sociología de la familia es muy importante. Y si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a plantear... ¿Cuántos minutos me quedan? ¿2? ¿Yo 20? ¡Ay! Corro. Redondeo en 3 minutos. Se nos pasan los minutos. Bueno, ¿cuántos son los integrantes de la familia? Y ahí subrayé las preguntas, porque es muy importante. A veces cuando uno hace investigación tiene que agarrarse de los libros de lenguaje, de los diccionarios y muchas cosas más. Con los diccionarios también descubrimos muchas cosas. Ahí tenemos las preguntas: ¿cuántos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién está? Pero no está cómo ni por qué. El cómo y el por qué ya responden a otro tipo de estudios, ¿tá? Estos son datos descriptivos de la realidad, pero también tenemos datos que, por ejemplo, los por qué ya es una respuesta explicativa, mientras que el cómo podría ser una respuesta comprensiva. Esta es la última diapositiva. Pero ¿hacia dónde vamos con todo esto de la genealogía y la sociología? Bueno, acá como ven ustedes, dije hoy también que les debía la palabra historia. Historia. Y miren desde dónde parto. ¿Hacia dónde vamos? Historias de vida, historias del hogar, historias locales, nacionales y la historia social. Y esto es el broche de oro. Entonces, las historias de vida. Hoy dijimos, cuando hablamos de posmodernidad, que la posmodernidad ve lo micro, ve lo pequeño, ve a las personas que antes no tenían voz y hoy tienen voz. Aquellos silenciosos que hoy quieren hacer emerger todo eso que tienen adentro, que lo quieren hacer